El presente video corresponde a la clase del lunes 29 de junio y esta es la primera parte de la clase donde trabajaremos con el artículo de investigación, particularmente con los títulos y algo acerca del abstract o resumen del mismo. Para llevar adelante la clase van a necesitar tener a mano el cuadernillo 2020 y su anexo. Bien, el artículo de investigación, ¿sí? Veamos de qué estamos hablando y algunos ejemplos. ¿Qué es un artículo de investigación? ¿Sí? Podríamos decir que un artículo de investigación es un texto escrito que informa por primera vez acerca de los resultados de una investigación. Sí, y por otro lado podríamos decir también que estos artículos se suelen llamar artículos científicos o papers, ¿sí? Por su nombre en inglés, ¿sí? La palabra paper en este contexto no sería un papel, sino un artículo de investigación o un artículo científico. ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar artículos científicos en revistas académicas, ¿sí? Como por ejemplo las que tenemos en pantalla. Academic Journal of Nursing and Health Education y Journal of Clinical Nursing son dos ejemplos de revistas académicas en el área de la enfermería. ¿Sí? No vamos a encontrar este tipo de artículos en una revista, digamos, general de temas populares. Si quisiéramos buscar un artículo de manera online, es decir, en la web, que es la manera más habitual, no vamos a encontrar un artículo académico en sitios como Wikipedia o como Google, cuando estamos hablando del Google general, ¿no? De la herramienta del motor de búsqueda general. Sí podemos encontrar artículos académicos en la aplicación llamada Google Académico o Google Scholar, que justamente es un motor de búsqueda dependiente de Google que solamente busca material académico, ¿sí? No solamente artículos de investigación, busca también libros y otras cosas, pero solo bibliografía académica. Sí, también podemos encontrar artículos de investigación en bibliotecas electrónicas, como la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, o como la llamamos habitualmente, Biblioteca del MinSit, y en otras bases de datos y repositorios digitales que iremos conociendo a lo largo del año. ¿Quiénes son los destinatarios de un paper? Bueno, la comunidad científica, los profesionales del área y por supuesto también los estudiantes de un área específica, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, vamos a leer artículos de investigación del área de la enfermería o tal vez de la medicina general, de atención de la salud en general. ¿Cuál sería el formato o cuál es el formato habitual de un artículo de investigación? Bueno, un artículo de investigación tiene que estar ajustado a una serie de parámetros aceptados por la comunidad científica que suele conocerse con las siglas IMR y D, dado que vamos a mover acá un poquito para que se vea, dado que las partes de un artículo de investigación son la introducción, que a veces se llama introduction y a veces se llama background. La segunda parte son los materiales y métodos o metodologías, y en inglés también puede aparecer, en vez de materials and methods, la palabra methodology. Results, es decir, los resultados, que en inglés a veces en vez de decir results dice findings, que son los hallazgos, y finalmente la discusión, de discussion, ¿sí? Puede tener también una conclusión, pero IMRD son las secciones básicas necesarias que debe tener un artículo de investigación. Bien, veamos ahora un ejemplo, ¿sí? Aquí en pantalla tenemos, aquí en pantalla teníamos un ejemplo, a ver, ahí un ejemplo de un artículo de investigación típico que podríamos encontrar cuando estemos realizando una búsqueda,
Sí, este sería el formato general, la vista general. Y si nosotros queremos analizarlo en más detalle, veríamos que a la izquierda, en la parte superior de un artículo de investigación, en el encabezado, sobre la izquierda, suele aparecer el nombre de la revista, así que en este caso la revista es Applied Nursing Research. Sí, luego podemos mirar que en el medio suele aparecer el número y el año de publicación. Entonces, Applied Nursing Research era el nombre de la revista. 24 es el número o el volumen, issue, le decimos en inglés, y entre paréntesis el año de publicación. ¿Sí? Y finalmente, a mano izquierda suele aparecer el nombre de la base de datos o del repositorio, ¿sí? También aquí arriba puede aparecer, y muchas veces va a pasar que que podamos llegar al mismo artículo de investigación a través de diferentes bases de datos o repositorios. ¿Sí? Digamos, dentro de estas bases de datos o repositorios se alojan varias revistas científicas, y dentro de la revista científica hay artículos no solamente de investigación, también hay otro tipo de artículos, ¿no? De, qué sé yo, editoriales, búsquedas bibliográficas o revisiones bibliográficas. Nosotros nos vamos a centrar solamente en lo que llamamos papers, artículos de investigación. Bien, si seguimos avanzando debajo de la cabecera, del encabezado del artículo de investigación, lo que vamos a encontrar va a ser primero el título del artículo, ¿sí? Que en este caso es Nursing Staff Perceptions of Physical Function in Hospitalized Older Adults, es decir, percepciones del personal de enfermería de la función física en adultos mayores hospitalizados, y debajo del título vamos a encontrar los datos acerca de los autores y su filiación. ¿Sí? La filiación es la institución o las instituciones y las universidades, por ejemplo, donde trabajan los autores y a las cuales representan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay, qué sé yo, New York University College of Nursing, ¿sí? Que es la Facultad de Enfermería de la Universidad de Nueva York. Por ejemplo, esta es la afiliación de los autores de este artículo. Bien, luego del título y los datos acerca de los autores, siempre sigue lo que llamamos abstracts, que es el resumen. El abstract es el resumen de la información más relevante del artículo de investigación, es decir, cuál fue el objetivo, cómo se estudió, bueno, en algunos casos nos cuentan también las conclusiones, y ya veremos en más detalle los diferentes tipos de abstract que podemos encontrar. ¿Sí? Y ya luego del abstract, lo que vamos a tener a continuación son las diferentes secciones que mencionábamos antes. Entonces vamos a empezar con el background, los antecedentes, o también llamado introduction, introducción, y luego va a seguir, no sé, la metodología, la discusión, los resultados, bueno, todas las otras secciones del artículo. Y lo último que va a aparecer van a ser las referencias o citas bibliográficas, es decir, qué otras lecturas realizaron los autores para poder llevar adelante esta investigación. Bien, entonces, ¿cómo vamos a seguir? ¿Sí? Les vamos a pedir que detengan el video aquí y que luego de leer en detalle la página 40 del cuadernillo, brinden una versión en español de los ejemplos de los títulos. ¿Sí? Tenemos ahí dos grupos de títulos que ahora les voy a mostrar. Y también les vamos a pedir que trabajen con las páginas 104 y 105 del anexo. Sí, aquí van a encontrar una actividad, la actividad 5, que es un glosario de términos comunes en artículos de investigación. Sí, lo que les vamos a pedir, aquí vamos a mostrarlo, es que ustedes realicen esas actividades para después autocorregirse con las respuestas que subiremos. ¿Sí? Entonces aquí vemos en pantalla la página 40 del cuadernillo, y como ven tienen
dos grupos de títulos, ¿sí? Ejemplos de títulos de estudios cuantitativos y ejemplos de títulos de estudios cualitativos. ¿Sí? ¿Por qué están en dos grupos? Bueno, porque en general los estudios cualitativos en su título incluyen el fenómeno de estudio y el grupo investigado, esos son los cualitativos, los que están acá abajo, y en los estudios cuantitativos, los de acá arriba, el título en general indica, qué sé yo, algunas variables dependientes o independientes y la población. Por ejemplo, aquí la población es older women, ¿sí? Mujeres ancianas o mujeres mayores. ¿Sí? Qué sé yo, en este caso es older adults. ¿Sí? Entonces les vamos a pedir que hagan la traducción de estos títulos. ¿Sí? Luego tienen aquí algo acerca del abstract que veremos en la segunda parte de la clase. Y lo otro que les queremos pedir es que trabajen con el anexo, páginas 104 y 105. Aquí tienen un glosario de vocabulario frecuente que aparece en los artículos de investigación, research, abstract, bueno, etcétera, ¿no? Background. ¿Sí? Lo que tienen que hacer aquí es conectar los términos que aparecen frecuentemente en artículos de investigación, estos 32 que están en el cuadro, con su versión en español. ¿Sí? Hay uno de esos términos significa, por ejemplo, sesgo en la elección. ¿Sí? Para esta actividad también subiremos entonces las respuestas en PDF para que se autocorrijan. ¿Sí? Vamos a dejar acá y vamos a pasar a la segunda parte de la clase en otro video.